Tiene la palabra el senador Polo. Gracias. Gracias, señor presidente. Como hay dos despachos de la comisión, pensé que por supuesto estaba otro colega en el despacho de la mayoría. Pero bueno, hago de miembro informante sobre el trabajo realizado. En este caso, como en otros, en la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano, hemos trabajado largamente. Este es un expediente con muchas hojas, de mucho tiempo, en el que han tenido participación, además de los legisladores de distintos organismos nacionales, provinciales, y se ha mantenido un criterio de análisis, más allá de la diversidad de opiniones y de que existen dos despachos, uno por mayoría, como dije, y uno por minoría, respecto a un proyecto en consideración, criterios ambientales y datos, trabajos realizados y instrumentos jurídicos como es el artículo 28 de la Constitución Provincial, la ley de reservas, la 12.709 y la 10.907 y la 12.704 de paisajes protegidos y espacios verdes de interés provincial. Este es el marco de análisis para cualquier propuesta de declarar una reserva, de proteger un área natural. Así hemos hecho con otros. Recuerdo el caso de la reserva de Puerto de Mar del Plata, donde había una incompatibilidad de uso con un club deportivo. Finalmente, y con el tiempo, se llegó a un acuerdo. El club sigue en la reserva, cambió un poco su uso y se compatibilizó con vecinos que estaban defendiendo el interés de un lugar tan específico ahí en el puerto de Mar del Plata. Digo esto porque en la comisión el criterio es preservar y proteger el ambiente, y en este caso las reservas naturales, que no son muchas en la provincia de Buenos Aires. Pero a su vez también es lógico que existan intereses para actividades deportivas, recreativas, culturales, porque lo que la persona necesita para su buen vivir. El tema es, bueno, cómo se hace, dónde se hace, qué controles, qué límites, qué restricciones, en fin. En este caso, la comisión se expresó varias veces. Hubo una ley anterior que definía el máximo de restricciones. Reserva natural a todo. Reserva natural a todo tiene muchas prohibiciones, tiene muchas inhibiciones y tiene muchos problemas, porque es la restricción máxima que ha fijado el legislador. En función de eso, obviamente, interesados particulares del lugar tomaron todo. Reserva todo, no se toca más nada, no se puede hacer nada. Ahora viene un cambio donde se libera mucho de esa reserva. Obviamente, aquellos vecinos que representaban intereses ambientalistas, ONG o gente del lugar, de los barrios, que estaban muy felices porque había sido reconocido su militancia y su trabajo de mucho tiempo, ahora están en protesta, en reclamo, seguramente depende de lo que se decida, de la ley que salga, de lo que se ejecute, seguirán con las acciones que durante mucho tiempo hicieron. ¿Alguna explicación antes de entrar en el articulado? Porque por ahí el que no está en el tema ambiental conserva la idea que los criterios, los principios de solamente defender las mariposas, que ya casi no hay. Verdaderamente los problemas ambientales, lo estamos viendo, son importantes. En este caso estamos hablando de un pulmón en el conurbano bonaerense. Y de que algunas acciones que el hombre lleve adelante en el lugar pueden generar riesgo o generan riesgo. Y ante los riesgos, más vale prevenir que curar. Se pueden hacer las cosas bien, como dijimos al principio, y que no pasen catástrofes o desastres, como técnicamente se dice,
No es comparable, pero en La Plata lamentamos todo lo ocurrido, porque el dejar hacer, el mal hacer, el no planificar, ocasiona que problemas ambientales hay, el cambio climático es una realidad, lluvias muy fuertes y localizadas va a haber en distintos lugares, como viene pasando desde hace 10 años. A mí me tocó la inundación de 2001 y la pasamos pero muy mal, todo el campo y las ciudades inundadas. De manera que estas cosas ocurren. Si no empezamos a prevenir, es como que estamos provocando los riesgos y las consecuencias de las cosas que después lamentamos tanto y que cuesta tanto remediar. Y cuando hay inundación, verdaderamente no hay diferencias, ni políticas, ni geográficas, ni jurídicas, porque cuando hay inundación, el agua escurre y no pregunta en qué casa se mete, ni qué partido político, se inunda. Por donde pasaba el agua, pueden intentarlo. Si no puede ir, desvía y va a otro lado. Pero esto ocurre. A veces con un salto lamentable de víctimas, de personas en esta situación. Bueno, una apreciación más. ¿Qué son los servicios ambientales? Bueno, antes no se tenía en cuenta, sobre todo en nuestra mapa húmeda. Pensábamos que el ambiente no tenía límites, que podíamos producir residuos sin límites y también utilizar los recursos que nos da la naturaleza sin ningún límite. El desarrollo, el crecimiento económico, el crecimiento poblacional y lo que fuimos haciendo hoy nos marca todos los errores cometidos y los problemas que ellos tenían. Precisamente los servicios ambientales es la utilidad que la naturaleza le da a la humanidad, a nosotros. Por algo está la tierra, los árboles, el agua, todo tiene una función en la naturaleza y a veces dejarlo funcionar bien es mucho más barato que intentar ir contra la naturaleza. Cuanto más destruimos la naturaleza, más consecuencias negativas tenemos. Podría hablar largo rato, como se habla ahora en las ciudades, de los edificios, de la pavimentación, de la falta de desagüe, pero bueno, me acuerdo después de la tragedia del desastre en La Plata, cuando nos incorporamos a trabajar pocos días, un hombre de servicio de esta Cámara me dice: senador, lo que hay que hacer es obligar que en cada vivienda haya 2 árboles adelante. Sentido común. No vio nada, no tiene por qué saber del tema, pero está la idea de que el árbol es útil para absorber el agua, para un montón de funciones que tiene. Parecen cosas muy obvias, muy triviales, pero son reales. Después de lo de La Plata estuve hablando con el ingeniero Barletta, que es el presidente del partido, pero más allá de eso fue el intendente de Santa Fe después de la inundación de 2013. Y ahí se desarrolló todo un plan de prevención, de asistencia, están muy organizados con la colaboración, mejor dicho, insertos en un plan de Naciones Unidas. Y entre tantas cosas que contó, dice, y también impusimos la cinta verde. No tenía ni idea. ¿Qué es la cinta verde? Bueno, la cinta verde es la obligación para cada frente de tener casi, creo que la media o un cuarto de vereda con pasto. Y sobre todo los edificios nuevos, obligatorio. Cualquier nuevo proyecto tenía que tener media vereda con pasto. Imagínense en una ciudad grande todo lo que absorbe de la lluvia, tener ese terreno libre de pavimentación. Bueno, justo hay muchos. ¿De qué sirve? Ayer en la comisión del Fondo Fiduciario se empezaron a evaluar, a tirar algunos números sobre costos para remediar lo que pasó en La Plata. Ya se está hablando arriba de 1.000 y pico de millones de pesos en obra. Miren lo que cuesta en dinero y lo que cuesta en vida. Tenemos que empezar a tomar mejores decisiones antes que después sucedan la catástrofe. No es absolutamente y directamente comparable lo de La Plata a lo que estamos tratando acá en la Laguna de Rocha, pero algunas cosas, cuestiones generales hay que tener en cuenta. Creo por lo menos. Bueno, los árboles en la zona esa, yo no soy del lugar, pero la comisión se ha estudiado a través del Google,
analizado y comprobado el efecto de algunos servicios que brinda la naturaleza, los árboles en los años 40 fueron plantados para el aeropuerto, para constituir una cortina por la contaminación acústica y la producción de la nieve. Pinos y eucaliptos son exóticos en el lugar, pero por algo fueron plantados. ¿Qué beneficios traen los árboles? Bueno, absorben agua, infiltran agua, disminuyen, como hacen de cortina también para los vientos, purifican el aire. Justamente, cuando se habla de las obras y todo esto en otras provincias que se ha desmontado tanto, lugares donde no llovía, ahora llueve y se inunda, en provincias que eran absolutamente secas. Tiene que ver también con el desmonte, con la deforestación. El árbol fija el suelo y además sirve para atenuar el recubrimiento de las aguas. Bueno, hay otras, podríamos decir otras cosas más de los árboles, todos más o menos entienden los beneficios que tienen y por qué se instalaron bosques y por qué se plantaron y por qué había bosques naturales en ese lugar como en otros. Sacarlos genera problemas. Lagunas y bañados. En este caso, en otros también, las lagunas, los bañados, los humedales, los lugares húmedos, bueno, sirven de reservorios de aguas, de excesos por inundación, en este caso de algunos canales, el propio río Matanza, que en el caso de inundaciones revierte su curso y vuelca agua sobre esta gran área de unas 300 hectáreas hasta, dicen, casi 700 cuando en algunas estaciones cuando llueve. Eso es todo agua y bañado. El agua es punto de recarga para los acuíferos. También purifica agua contaminada que entra a la laguna en un proceso natural. Y también, como los árboles, es hábitat de flora y de fauna. Dicen que hay alrededor de 130 especies entre aves, mamíferos y otros animales en este lugar. Incluso hay aves migratorias que vienen de otros lados, están un tiempo ahí y siguen hacia allá. Bueno, biodiversidad. Un espacio importante junto con, obviamente, la laguna de Rocha, 300 hectáreas y más, rodeada de arboledas y pastizales que cumplen este rol, sobre todo de regulador natural de muchas cosas que nos pasan por nosotros. De manera que, reitero, el planteo es que no se puede hacer cualquier cosa. Y es importante estudiar y analizar previamente lo que se quiere hacer, para después no tener que remediar. Hay muchos instrumentos para eso, la evaluación ambiental estratégica, estudio de impacto ambiental y la legislación de hoy citamos. Así que, frente a este problema, teniendo como realidad un ecosistema y a su vez una demanda de los clubes Boca y Racing para hacer instalaciones, no conozco en profundidad los proyectos, pero parece atendible y razonable que se puedan hacer esa actividad en ese lugar, elegir. Ahí sí tenemos diferencias en cuanto a la interpretación de lo que se puede hacer. O diría de qué marco jurídico dar lo específico de esta ley que estamos tratando. Anteriormente, como dije, se había definido como reserva natural. Reserva natural, la ley de 1907, el artículo 10, inciso B, como se definió, como se define en una parte ahora, reserva natural integral. Permite únicamente exploraciones científicas y el acceso está totalmente limitado. En ella tiene fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas naturales y la restauración o recuperación de ambientes degradados, asegurando su perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas posibles. A veces no se puede hacer porque declaramos una reserva natural sobre bienes que no son provinciales, que son de particulares o que son de otros. Por eso que
este tipo de restricciones tuvo problemas en la primera ley que no fue aplicable. No solo por los terrenos del Estado Nacional, sino por otros también de particulares donde hay que lograr su consentimiento o en todo caso expropiar. Hay otra ley que también fue estudiada y hecha en su momento, que es la de paisajes protegidos o de espacios verdes de interés provincial, que tiene otras características. También protege el ambiente, pero se diferencia de la restricción y las prohibiciones que tiene la reserva natural. Entonces, como dijimos al principio, al hacer todo reserva, se encerraba en esto en una restricción absoluta. Al querer cambiar ahora, creo que habría que cambiar también con alguna racionalidad. No dejar de proteger todo y ver cómo podemos legislar para que todas las actividades sean compatibles. Intentamos hacer esto. Hay diferencias, la mayoría defiende el proyecto original como viene de diputado, nosotros hicimos un despacho de minoría con otra elaboración. Y quiero puntualizar algunas cuestiones al respecto. En el proyecto que vino aprobado de diputado, después voy a entrar en detalles, pero podría, para definirlo gráficamente, desaparece la protección sobre el agua, no es nada, no pasa a ser reserva ni ningún tipo de protección, y se liberan algunos de los terrenos que estaban afectados por la definición de reserva natural. Nosotros en nuestro proyecto protegemos todo. Reserva natural el agua, absoluta, no se puede hacer nada, y paisaje protegido, todo el resto del territorio. Esa es conceptualmente la diferencia que existe entre los dos proyectos que están en tratamiento. Una humilde opinión personal. Yo creo que la ley que va a aprobar la mayoría nuevamente va a ser inaplicable. Y ahora voy a explicar algunas contradicciones en su propio tema. Así que probablemente volvamos a tratar el tema, supongo, ojalá. Y si tenemos más tiempo, quizá, como pasó en Mar del Plata, como pasó en otros lados, podamos elaborar algo que contemple todos los intereses y que proteja a su ambiente. Bueno, en el artículo 1, más allá de errores corregibles, dice ley de 1797, eso hay que corregirlo porque es de 1907, cuando cita la ley el artículo dice que afecta ciertas parcelas en forma parcial y no define cómo. Por lo tanto, eso queda abierto. Y además saca de la ley anterior, de la 14488, lo que había definido la Autoridad del Agua como una línea de ribera por la resolución 553, donde de alguna manera quedaba definido cuál es el sector de agua, agua más bañada. Bueno, eso es sacado en esta reforma. Por lo tanto, eso queda sin protección y además queda bastante indefinido qué parcelas son las que se liberan para poder hacer las actividades que se piden. Y es más, la corrección, la ley 14488, como dije, se hizo para corregir el problema que tenía la anterior, de que si se declara reserva hay que expropiar y además no se puede declarar reserva natural terrenos que son del Estado Nacional, que los hay y son muchos, son varias parcelas. Pero en este artículo siguen conservando, siguen declarando reserva en algunos terrenos que son del Estado Nacional. Algunos lo sacaron y otros siguen estando en el propio artículo. Fíjense la parcela 830 y 831B. O sea que seguimos con el mismo error o defecto del anterior. Y hay otra cuestión contradictoria. Queda vigente el artículo 3 de la ley 14488. El artículo 3
de esta ley dice que es reserva todo lo que rodea la escuela Hogar Evita, en la parcela 829. La parcela 829 es la que se le da a Boca. O sea que Boca sigue por esta modificación que se va a votar hoy, siendo una reserva, por lo tanto no va a pasar nada. Es una de las cosas que se quiso resolver y no se resuelve con esta modificación de la ley. Se puede ver acá también. En el artículo segundo, y ya voy terminando el análisis del articulado, crea un comité de gestión basándose en la ley 10.907 de reservas naturales, que es una cosa nueva que desvirtúa la ley anterior. Crea un comité presidido por el intendente, creo que es una sana intención de que está más cerca de la gente, tenga mayores facultades para definir y para trabajar en este tema, donde, bueno, para no leerlo todo, le da el manejo y la gestión de la reserva. Y en el mismo artículo, finalizando, dice que las decisiones de este comité tendrán carácter vinculante y que tiene que enmarcarse en la ley provincial 10.907. Dice 10.097, pero 10.907. Contradicción en el mismo artículo. La ley 10.907 de reserva, taxativamente, rigurosamente, establece que la autoridad de aplicación es lo que es el organismo para el desarrollo sustentable de la provincia, la Dirección Natural de Áreas Naturales. Y en el artículo 28 le da normas de manejo a la provincia. Acá tenemos una contradicción y probablemente un conflicto si no hay acuerdo. ¿Por qué se le dice un nuevo comité con manejo sobre la reserva? Y citamos una ley, y esa ley dice el único que maneja una reserva es la provincia a través de la Dirección de Áreas Naturales de la provincia. Hay un problema. O se deroga la ley anterior o alguna solución tenemos que encontrar a este tipo de cosas. Distinto es la ley de paisajes protegidos, la 2704, de movida le da el manejo al municipio y la provincia actúa como asesora. Es la figura que adoptamos nosotros en el despacho en minoría. Bueno, es como un doble comando que tendrá que resolver. Pero yo diría que como precedente tampoco es bueno para próximas reservas, que cada vez va a haber más demanda de hacer reservas, de que en una ley tengamos un doble comando, que digamos una cosa y la otra a la vez. Yo creo que habría que resolverlo. Y si en algún momento hay conflicto, no es un conflicto de poder, es un conflicto de manejo de un área natural de 1000 y pico de hectáreas, algo va a haber que hacer. Termino lo del despacho de mayoría con, bueno, el último artículo está bien, que en caso de oposición de los propietarios hay que expropiar. Miren, la provincia de Buenos Aires expropió en el año 43 para la reserva de Punta Lara algunos terrenos, única vez en la historia. Expropiación para la reserva, nunca más. ¿Se imaginan ahora con las demandas que hay de los sueldos de los docentes, de los proveedores que no se les puede pagar, la situación financiera de la provincia? Yo estoy absolutamente seguro, no van a poner un peso en expropiar nada. Además, bueno, cuando uno conversa con los funcionarios, todas las cosas se hablan y se saben. Por eso nosotros nos inclinamos por el paisaje. Algunos comentarios, bueno, un comentario más sobre esta ley. En un largo trajinar ha ido pasando, absorbiendo un texto que hay que sacarlo. El inicio de los fundamentos dice: el área Laguna de Rocha es un sitio emblemático a nivel regional. Fue designada reserva de biosfera por la UNESCO en 1976 y Parque Nacional Lacustre en 1977. Bueno, este escrito está, y más largo, en algunas medidas de jueces, está en algunos documentos, creo, del MAR, en algunas constituciones, y viene acá. Me hace acordar una cosa, yo me reía cuando lo miraba por esto. Les voy a contar una anécdota. Yo estudié ingeniería acá en la Universidad de La Plata.
primer año teníamos una materia que se llamaba geometría descriptiva, que era dibujo técnico. Los que éramos bachilleres sabíamos poco, los que eran técnicos tenían ventaja. Bueno, había una lámina, un trabajo práctico que había que presentar, donde el dibujo tenía una raya. El profesor estaba privado, quién sabe de cuántos años. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos copiaban la lámina, la verdad. ¿Qué se hacía? Se ponía una lámina, un vidrio arriba y después el profesor decía, ¿qué es esta raya? Y bueno, estudielo y después tráigamelo y vamos a ver qué es la raya. ¿Saben qué era la raya? La raya no se entendía en el dibujo, perspectiva, qué era un pelo. El primero que se estudió y fue pasando por generaciones. Este pelo es lo mismo. Nosotros estamos refiriéndonos a la laguna de Rocha del Uruguay que tiene 7.000 hectáreas. Esta parte de los fundamentos hay que sacarla porque no es la laguna de Rocha de acá. Alguna vez en los culturos fuimos repitiendo tratando los fundamentos de un proyecto. Me imaginaba, se puede generar también un conflicto diplomático, desde llega ¿cómo? ¿Me quiere sacar una parte de la laguna de Rocha? Va a pensar, bueno, una broma al margen, pero bueno, esta también es una modificación que hay que hacer junto con la de modificar el número de la ley. El resto en materia de debate y discusión, como estamos diciendo. Termino la explicación con el proyecto, el despacho en minoría. Breve, sencillo y tiene el mismo sentido que se le dio al principio, porque la otra vez, cuando vino el proyecto para hacer reserva natural, nosotros dijimos paisaje protegido. Y ahora volvemos sobre lo mismo con modificaciones. Reserva natural, todo lo que es la laguna de Rocha y los bañados, la zona húmeda. Y que la actualidad del agua que le corresponde por el código de agua define bien su límite. Reserva y su protocolo. Y el resto, paisaje protegido, donde, como dijimos, esta sí que le da a la municipalidad y al intendente el manejo del artículo 5 completo, y en el artículo 7 establece todas las restricciones que tiene que tener un proyecto. Lo que le puede pedir cualquier intendente o cualquier institución a alguien que quiera hacer algo. Evaluación de impacto ambiental, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Si ahí alteran sobre los bañados, indican. El agua va a venir y se va a ir para algún lado. Dicen los del lugar que se va para algunos barrios que vive aquí. Si deforestan, ya bajaron 500 plantas, no se sabe quién, pero ya talaron 500 plantas y las quemaron. Todo este tipo de intervenciones del hombre, como dijimos al principio, no quiero exagerar, después genera problemas. Los vecinos del lugar dicen que cuidado con las intervenciones que se hagan porque pueden originar este tipo de problemas. En función de eso, nosotros hicimos un despacho en minoría con un articulado de 10 puntos declarando paisaje protegido que tiene restricciones, le da manejo a la municipalidad y que obliga a cualquiera que quiera hacer algo a presentar como corresponde los proyectos y que autoridades competentes firmen la aprobación. Que digan, esto es compatible, este uso se puede o no se puede. Y bueno, pero la realidad es que no todos pensamos igual, me parece bien, salimos que lo felicite con su propuesta. Hasta ahora creo que va a haber representado al resto de los integrantes de la comisión, a una parte. Yo creo que va a haber problemas, creo que la ley no va a ser aplicable, creo que va a haber problemas en la justicia. Y bueno, en algún momento a lo mejor encontramos después una definición mejor, pero en definitiva me parece que la variable, la dimensión ambiental, que empieza a ser mucho más considerada, durante mucho tiempo intervenimos en la naturaleza sin ningún control y sin fijarnos los problemas que ocasionamos. Y en este caso, por un cortito tiempo, a nosotros nos toca la responsabilidad de incorporar esto en la consideración de todos los proyectos que nos envían a la comisión. Bueno, el resultado es el trabajo de todos. Se discute, se trata, se convoca a algunos, no quiero dar nombres, pero el gobierno provincial ha participado mucho en todas estas cosas que estoy diciendo y en la elaboración de lo que terminará siendo una ley de acuerdo al resultado de la votación. Escuchamos a todo el mundo, tratamos de consensuar, pusimos o atendimos todos estos
criterios y el resultado de dos despachos y bueno, no tengo más que decir. Muchas gracias, señor senador.